Así como existen las tablas de las derivadas y sus primitivas básicas, que son aproximadamente 20, también existen algunos desarrollos más complejos que se enlistan como parte de una pues, tabla de integraciones directas. Eh, Estas ecuaciones pues tienen unas ciertas formas características en las ecuaciones y son fácilmente identificables por lo que pueden ser, digamos, sujetas a realizar una integración directa sin mayor inconveniente. Lo que tenemos que saber es que muchas veces estas técnicas, bueno, la técnica de sustitución tiene que utilizarse para poder reconocer fácilmente estas integrales de las tablas. Eh, Sin embargo, no siempre es tan sencillo porque muchas veces se necesita una cierta visión para reconocer cómo podría aplicarse una integral de este listado. Como parte de los libros de bibliografía, en estos dos, en el Larson y en el Purcell, existen estas tablas de integrales. En el Larson, en el apéndice B, está casi al final del libro, mientras que en el Purcell, las últimas dos páginas, la I11 y la I12, incluyen más de 100 eh, integrales como parte de esas tablas de integración. Ok, por ejemplo, aquí tenemos el apéndice B de Larson, tablas de integración. En estas tablas generalmente se clasifican de acuerdo a la forma o a la, eh, digamos, a la forma característica de la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos algunas fórmulas para u a la n, que prácticamente es la integral directa o la regla de las potencias y la regla del logaritmo natural. Pero, por ejemplo, aquí empiezan algunos ejemplos interesantes de la forma a más b por u. Fíjense que a, otra vez, a siempre va a representar una constante. Y u siempre va a representar una función, generalmente de x o incluso x misma, pero siempre va a ser, eh, digamos, esta u siempre va a ser la parte literal y la a siempre va a ser la parte constante. Aquí b también es una constante y solo u es la función. De manera que si nosotros tuviéramos una función u y abajo una sumatoria de una constante a más una constante b por la función u, y aquí tenemos la diferencial de la función u, podemos integrar directamente como 1 sobre b cuadrada por bu menos a logaritmo de a más bu más c. ¿Ok? Esta sería la, digamos, la fórmula integral directa en esta tabla. Fíjense que a o b pueden ser constantes o también pueden ser iguales a 1, no necesariamente, pero también podría ser un valor de 1, es decir, que aquí no tuviéramos b y solo tuviéramos a más x a la quinta, por ejemplo. Aquí tenemos otra forma, es muy parecida, pero abajo está elevado al cuadrado. Eh, Aquí para una potencia n en general, vean cómo cambia la fórmula de integración, cómo se va haciendo más compleja, porque aquí tenemos a la potencia 1, a la potencia 2 y a la potencia n, y cómo se va pues complicando más la integral. Es muy probable que alguna de estas integrales pudiéramos nosotros obtenerlas por medio de las fracciones parciales, por ejemplo, ya que si tenemos una función y la misma función del mismo grado, podemos hacer la fracción parcial y la primera parte seguramente nos va a dar b por u y la segunda parte nos va a dar esta parte del logaritmo natural de lo de abajo. ¿Okay? Y así podemos ir probando varias fórmulas, pero digamos que esta nos ayuda a que las apliquemos directamente. Tenemos varias combinaciones de las funciones y de las constantes y cómo queda la integración. Aquí tenemos otra forma en la que tenemos trinomios cuadráticos. ¿Okay? Hay dos formas, cuando arriba tenemos una constante y cuando arriba tenemos la misma función. Y cómo quedan las
integrales en cada caso. ¿Okay? Y hay algunos casos, por ejemplo, si b cuadrada es menor que 4ac, todas b como a como c son constantes, pues nos va a quedar esto. Pero si b cuadrada es mayor que 4ac, pues nos va a quedar esta otra forma. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense que esto está como parte de la raíz. Entonces, si esto es menor, esto nos debe quedar mayor que 1. Pero si fuera mayor, esto nos quedaría menor que 1 y tendríamos un número complejo. Entonces necesitamos otra forma para cuando esto sea negativo. ¿Okay? También tenemos las integrales raíz de a más b por u, ¿okay? Y muchas combinaciones. A cuadrada más u cuadrada, que esta la usamos mucho, la del arco tangente, es muy común. La del logaritmo natural igual. Y tenemos una generalización. Cuando tenemos a cuadrada más menos u cuadrada a una potencia n, pues tenemos toda esta fórmula para aplicar. Tenemos una sumatoria o resta de los cuadrados dentro de una raíz. Tenemos una diferencia dentro de una raíz de cuadrados. Tenemos muchas formas trigonométricas también especiales. Por ejemplo, aquí tenemos para potencias de senos. ¿Okay? Más funciones trigonométricas, que no son seno ni coseno. Trigonométricas inversas. Exponenciales. Ok, esta es la básica. Pero fíjense qué es lo que pasa cuando tenemos una función que está a una potencia n por el exponencial de la función. ¿Okay? Lo que vamos a ir obteniendo. Integrales con logaritmo natural. Funciones hiperbólicas y funciones hiperbólicas inversas. Prácticamente 100 ecuaciones. Esta es del Larson. En el Purcell tenemos esta otra, tablas de integrales. ¿Okay? Aquí no las, aquí las clasifican como formas elementales. Estas serían las más básicas, ¿no? Las que tenemos en nuestra hojita de integrales. Tenemos algunas formas trigonométricas, algunas potencias. Aquí es un poco más revuelto todo, pero por ejemplo, miren, también tenemos la potencia n del seno, la potencia n del coseno. Formas de las raíces de las diferencias o sumas de cuadrados. Formas que incluyen diferencias de cuadrados dentro de una raíz. Formas exponenciales y logarítmicas también aquí hay. Y formas trigonométricas inversas. Aquí hay un poco menos, apenas 77 fórmulas. Que prácticamente son integrales directas. En el siguiente video vamos a ver unos ejemplos de cómo aplicarla.